Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente. Pues bueno, vamos a empezar con la recapitulación de nuestra clase principal. El día de hoy, el tema que sugerí para esta clase se llama recolección de datos. Más que nada vamos a estar haciendo el pase de las actividades que anteriormente ya habíamos trabajado, las otras 2 semanas antes de salir de vacaciones. Recordemos que en estas clases las trabajaron ustedes desde casa y muy atinadamente me enviaron sus trabajos y les estuve dándome la oportunidad de revisarlos. Así como algunos, pues lejos de hacerles una observación, pues eran pequeños puntos importantes que se tenían que rescatar de sus actividades. Espero no haber sido inoportuna, espero no haber causado problema, pero pues son puntos que tienen que arreglar los niños, así como su ortografía, el tamaño de su letra, su molde, su espacio. En esta actividad recordemos que, en estas actividades recordemos que estamos en la época de español. Más que nada lo que vamos a trabajar en este bloque es pura escritura, lectura, narración. Vamos a ver también temas nuevos como obras de teatro. Las actividades que yo les mandé, más que nada eran encaminadas sí, mediante el juego, pero si ustedes se daban cuenta, manejaban mucho la escritura, la redacción, la forma en la que ellos iban acomodando sus datos, la información que iban recabando. Pues bien, vamos a hacer esta recapitulación. Para esto vamos a necesitar que los chicos tengan todos sus trabajos, sus libretas, sus evidencias de las hojas. En esta clase principal pues vamos a trabajar con la libreta de español y con las hojas que previamente hicieron las 2 semanas antes de vacaciones. Entonces, vamos a tener nuestro material en la mesa. Cuando yo vaya a hacer la transmisión en vivo, vamos a ir revisando este material para que ustedes lo puedan tener en su mesa, ya el material listo para que puedan acompañarme y todos juntos trabajar. ¿Muy bien? Ok, vamos a recapitular. ¿Qué sería esto de recolección de datos? Bueno, pues nos sirve para tener un orden en nuestros documentos. Recopilar significa reunir, recoger, cosechar, también se le podría llamar, todos los datos o todos los documentos que necesitemos para llevar un orden, para tenerlos mejor guardados o para un mejor registro. Y bien, bueno, continuamos. La primera actividad que yo les pedí fue un mini proyecto. Bueno, tuvimos 2 anteriores, pero esas se enfocaban a la época anterior. El primer tema con el que iniciamos esta época de español se llamó mi mini proyecto. En yo les pedí que escribieran alguna duda que ellos tuvieran. Aquí vamos a prepararnos, les voy a ir mencionando los temas para que asimismo los vayamos acomodando. Las partes que vamos a trabajar para calificar, las vamos a ver en la transmisión en vivo. Muy bien. Entonces, el mini proyecto se trató de una entrevista acerca de el tema que a ustedes fue de su interés, de mis niños. En esta entrevista, también manejamos la parte social, la interacción social con los demás, qué tanto sabe, puede haber una persona de la familia que incluso nos pudo aportar demasiado al tema. Vi muchos trabajos excelentes que se grababan con sus familiares haciéndole la entrevista, entrando en su papel de reporteros para agregar más contenido a su trabajo. Aquí también manejamos la recolección de datos. La recolección de datos se puede dar mediante la entrevista, como ya se los comentaba, o mediante la observación. También muchos de ellos pues viendo videos. Mis niños son muy visuales, así es que yo he trabajado con ellos mediante videos también. Entonces, una forma de recabar datos también sería estar viendo videos o viendo la naturaleza. No sé, se investigaron de peces o algo así, pues cómo vive un pez, el entorno en el que se mueve. Bueno, vimos todo esto. Fue algún tema que llegué a ver. Para este mini proyecto, para calificar este mini proyecto, necesito su hoja y un color verde. En la transmisión en vivo les voy a explicar cómo se va a hacer esto de
de calificarlo. El siguiente tema que vimos fue la lectura de Erandi, si lo recuerdan. Esta lectura viene en el libro de español, de ahí la saqué. Esta lectura nos habla de las lenguas indígenas. En esta lectura conocimos lenguas diferentes. Ya habíamos platicado anteriormente acerca de varias lenguas, no sé si recuerdan también como papis, que me apoyaron en investigar algunas lenguas, otomí, náhuatl, etc, etc. Muchos de los niños investigaron incluso palabras y en el salón pues estuvimos un rato platicando y tratando de hablar algunas de estas lenguas. Se nos hace muy difícil porque pues desafortunadamente ahorita ya es algo que no se habla y no se sigue esa tradición ya en muchos casos. Es una lengua muy privilegiada y muy pocas personas ya la hablan hoy en día. Desafortunadamente estamos adoptando lenguas que ya no nos pertenecen aquí, lenguas extranjeras, que también vimos ese tema. Bien, pues bueno, en esta narración, en este texto que yo les envié de Erandi, ustedes tenían que hacer algo similar, pero desde su familia. El nombre de ustedes: hola, yo soy Adrián, mi familia es así, hola, yo soy Areli, etc. Todos, cada quien tenía que hacer su historia. En esta historia, pues bueno, tenían que también hacer recolección de datos porque tenían que preguntarle a su familia si en la familia existía alguna lengua que ya hayan platicado. Les digo, el tema pues ya se había tratado anteriormente, pero ahora pues lo llevaban en un escrito como su historia. El siguiente tema que vimos, algo relacionado con, fue palabras en náhuatl. En estas palabras en náhuatl también ya habíamos trabajado unas en las anteriores clases principales. Aquí yo les mandé unas palabras que ustedes tenían que ver o tratar de adivinar, por así decirlo, cuál era el significado de cada una de estas palabras. También ya habíamos visto que utilizamos varias palabras que son en náhuatl, pero que ni siquiera lo sabíamos. Chocolate vimos que también proviene del náhuatl. Y, por ejemplo, el de molcajete, también el molcajete es algo parecido. Y recuerdo otras palabras que habíamos hablado en este tema. Para nosotros es un poquito difícil pronunciarlas. Si pudieron observar, también la escritura es diferente. Cada lengua tiene la escritura diferente, que era lo que nosotros tenemos o sabemos comúnmente. En el español pues utilizamos, no hacemos tanto como la utilización de TL o HL, todas esas palabras que se utilizan en otros lenguajes. Bien, el siguiente texto, bueno, esta también lo vamos a revisar al ratito. Con nuestro colorcito verde vamos a estar revisando, palomeando qué palabras escribimos bien y por qué se escribían así. La siguiente actividad que envié fue el dictado informativo. Aquí yo les envié el texto a sus mamis, pero sus mamis les tenían que ir dictando. También encontraron palabras difíciles de escribir. La palabra Oaxaca, se escucha Oaxaca como si tuviera en su contenido una letra J, pero en realidad se escribe Oaxaca, ¿verdad? En eso sí vi que algunos como que se veía el borroncito ahí de que lo corrigieron. Hay palabras que su sonido es diferente a su escritura. Entonces este dictado también utilizó algunas palabras así que quizás te pueden confundir. En este dictado también vamos a revisar la ortografía, el sonido de las palabras y retener la información. En esto retener la información significa que pues tu mamá te tuvo que haber dictado, y espero que haya sido un dictado un poco más largo, no de palabra por palabra. Ya estamos creciendo, ya estamos en otro nivel. Recuerda que te dije que nuestros dictados ya no son de, por ejemplo, mi mamá me mima, Pepe pecas, o mi perro Puc. Entonces nuestros dictados ya no son así, ya estamos en otro nivel. Entonces nuestros dictados empiezan a tener un poco más de coherencia, un poco más de información que nos sirve. Entonces en el dictado tú debiste de haber escrito un poquito más rápido quizás, o por ejemplo, si te dictó, en la Ciudad de México existen muchas lenguas.
No ibas a poner en y luego, ¿qué más? Espero que no haya sido así. Pero bueno, tienes que ir avanzando poco a poco en este proceso de ir escribiendo un poco más rápido y de guardar la información aquí. Un tip que tengo es como que repetir la frase que te dijeron en la Ciudad de México. Obviamente no lo vas a escribir tan rápido como te lo están dictando, pero lo retienes aquí y lo vas escribiendo poco a poco, ¿sale? Y no estar preguntando, ¿qué más? ¿Qué más? Pero hacerlo palabra por palabra, sino hacerlo un poquito más rápido. La siguiente actividad fue el registro civil. Igualmente en esta actividad manejamos datos, manejamos información, manejamos escritura y también manejamos esta interacción social, ya que tenías que preguntarle a tu mami varias cosas que venían en tu acta de nacimiento. ¿Por qué crees tú que es importante el acta de nacimiento? En esta actividad ya sé que ya la hiciste, pero vamos a revisar tu molde de tu letra, tu ortografía y por qué es importante llevar unos datos correctamente. ¿Por qué es importante seguir una coherencia en tus datos? En esta coherencia que yo te estoy hablando, ¿recuerdas también un tema cuando platicábamos de cómo se escribe un cuento? No vas a iniciar con el fin, luego con el inicio y al final el desarrollo. Esto también lleva una coherencia. Es decir, los datos son muy importantes también para tu propio día a día. En tu acta de nacimiento no te iban a poner primero en el nombre cuánto pesaste, o bueno, no viene en el acta de nacimiento eso. No van a poner en tu nombre la fecha en la que te están registrando, ¿no? Primero es quién, qué persona está llegando a registrarse, tu nombre primero. Y ir paso a paso respetando toda esta información necesaria. ¿Te das cuenta que en todos los documentos es muy importante la fecha en la que estás realizando la actividad? En toda la documentación es muy importante tu fecha. Por ejemplo, para trabajar ahorita, es importante que en un principio hubieras puesto tu fecha. Fue algo que por ahí les mencioné a algunos, en algunos trabajitos que me enviaron. ¿Por qué? Porque si en un momento dado necesitas saber qué hiciste el martes, híjole, el martes, ¿qué día fue el martes? No vas a saber si fue 8, si fue 13. Entonces es muy importante. Por ejemplo, si yo te digo, vamos a sacar el material del martes 21 de marzo. Y tú, ¡oh rayos! ¿Qué trabajé el martes 21 de marzo? ¿Cuál es mi trabajo? Es importante el título, la fecha, quién lo realiza. Todos estos datos nos sirven para todas las actividades que realicemos. En el registro civil, la importancia también de escribir bien. En tu molde de letra, pues si tú pones, no sé, cambias una A por una O, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Romina, si tu última A no la hiciste con el molde correcto y parece una O, entonces te llamarías Romino. Y no, ¿verdad? Es un ejemplo, mi niña, no es que tú lo hayas hecho así. La ortografía también es muy importante por cómo se va a escribir nuestros nombres, porque es un documento muy importante. Entonces imagínate que en tu nombre hayan puesto alguna falta de ortografía y pues ya no va a ser como tal cual querían ponerte tus papás. Y bueno, lo de los datos. Después, en ese de registro civil, tuvimos dos, o sea, la continuación del registro civil. Primero, pues tú veías lo de tu acta de nacimiento, que te repito, y después tú eras el juez o la persona que se dedicaba a hacer este registro, este llenado de datos. En este de llenado de datos, pues reiteramos, es muy importante el molde de tu letra. No puedes tener una letrota así grandotota en una hoja pequeña. También ese tema lo habíamos platicado, ¿recuerdas? Por ejemplo, mi letrero de bienvenida. En este espacio tan grande, yo no puedo tener letras pequeñitas. Tengo que repartir mis espacios y en una libreta pequeña no puedo tener letras tan grandotas porque si no, no me va a caber. Si tú te das cuenta, te voy a presentar mi hoja. Si tú te das cuenta, hay partes en donde puedo poner una letra grande, pero partes en las que necesito poner letras pequeñas, ya que esto me puede ayudar
en datos que quiero decir, datos que quiero resaltar, pero a cada una les doy a su espacio. También acuérdate que ahí no podíamos escribir de corrido. Aunque sea una hoja en blanco, recuerda el tip que te pasé, tu dedito de espacio. Terminas de escribir una palabra y no sabes medir el espacio porque tu hoja es en blanco y no tienes los cuadritos, bueno, pues tu dedito te sirve. Escribes una palabra, pones el dedito, ese es tu espacio perfecto para seguir la siguiente palabra. Y en el renglón de abajo, ¿cómo le haces? Vuelves a poner tu dedito y escribes en la parte de abajo. Tu dedito, acuérdate que lo habíamos medido y también es 1 centímetro de espacio. Entonces 1 centímetro de espacio hacia los lados y hacia abajo te puede ayudar mucho. En este registro civil vamos a checar y vamos a calificar al ratito cómo debiste de haberlo llenado para que estuviera correcto. Muy bien. La siguiente actividad fue la corte. Una actividad muy interesante, la verdad me divertí mucho con sus videos, estuvieron muy interesantes y les quiero dar las gracias a estos papitos que apoyaron demasiado en esta actividad. Muchas gracias, gracias por incluirse toda la familia. Estos aprendizajes enriquecen demasiado a los chicos. Ver a mamá y a papá, quizás ellos ahorita no tengan palabras para explicarlo o para decir lo que les enriquece y lo que les llena. Si solo fue mamá también la que trabajó, excelente trabajo que me mandaron, vi unos trabajos